Querría dirigirme al señor González con una pregunta y en función de su respuesta pues le plantearé un ruego. Según las ordenanzas generales de tráfico, me imagino que tendrá conocimiento que todo aquel particular, estamos hablando del capítulo 3 de señalización, que toda aquella persona o ente o empresa privada que quiera colocar señales privadas informativas en lo que es una señal vial, previo a solicitar un permiso y evidentemente conceder ese permiso y asumiendo todos los gastos que conlleve poner esa señalización. Me imagino que de esto tiene usted conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento que en cierta parte de aquí de Antequera es verdad que si quiere luego le puedo enseñar la foto o decirle exactamente dónde está, por no decirlo aquí en público, se ha colocado ese cartel informativo justo en una señal vial, concretamente de señal de peatón? ¿Tiene usted conocimiento de que ese permiso se ha solicitado? O sea, pues entonces yo le rogaría, luego si quiere le paso los datos y una vez que tenga conocimiento, cuando yo le diga dónde está la ubicación en concreto, hacer el seguimiento e informarme a posterior si esa solicitud, o al menos ver que se está cumpliendo, porque entiendo que tiene que ser para todo el mundo por igual, ¿verdad? Yo agradezco que nos lo diga. En cuanto lo sepamos nosotros, evidentemente actuaremos. Yo no tengo conocimiento de haber autorizado fijar ningún tipo de publicidad de ningún tipo de negocio y evidentemente hablaremos con el dueño. Sí somos permisivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una cuestión puntual, es una promoción, pues bueno, pues se trata de echar una mano y de ser flexibles, como lo somos, por ejemplo, con los sindicatos cuando hay una huelga que tampoco pide permiso y fijan los carteles en las señales, ¿no? Se trata, pues bueno, pues en su momento nos pidieron permiso UGT y Comisión Obrera, se lo autorizamos verbalmente y es verdad que en esa cuestión se suele ser flexible. De todas formas, le agradecería que me pasara la información. Verificaremos que no es una cuestión puntual, sino que además quiere que el soporte urbano sea su cartel de publicidad y actuaremos como fue en la ordenanza, que gracias a Dios está publicada y así nos la hemos dado todo. Muy bien, pues la primera pregunta es para el concejal delegado de Deporte, Alberto. En el último pleno le comentamos la situación de las trabajadoras del patronato y usted nos comentó que se interesaría sobre la situación real y efectiva de si efectivamente se había reducido jornadas y, en fin, de la situación. Si había habido una subrogación del empresario en la situación de los trabajadores tal y como estaba anteriormente. Entonces era simplemente solicitar la información de si se había interesado por el tema, y así sería, y saber cómo ha quedado el asunto. Muchas gracias. Efectivamente, ya me había interesado por el tema antes, pero conté con eso después del pleno. Pregunté a la empresa y contrasté un poco el tema de datos y efectivamente la subrogación se ha cumplido totalmente en el total y en el mismo convenio exactamente. Incluso tenemos copias en el patronato disponible para cualquiera de los grupos que lo soliciten. Tenemos copias de los contratos firmados en las mismas condiciones y en el mismo uso que se venía haciendo. Muchas gracias. La siguiente cuestión es en tema, yo creo que es más bien un ruego al alcalde, ¿no? Y es que la Plaza de Toros, pues nos han comentado que en lo que respecta al Museo Taurino, pues hay dificultades para el acceso de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, saber si desde este ayuntamiento se va a tratar de habilitar algún tipo de espacio o algún tipo de entrada por parte de estas personas, facilitando el acceso al mismo y si eso se ha tenido en consideración o se va a hacer algo al respecto. Muchas gracias. Desde el corazón de la fértil Vega de Antequera, los más de 140 socios que integramos Horticultores El Torcal ponemos todo nuestro empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la Vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. La Plaza de Toros, desgraciadamente, es del siglo XIX, desgraciadamente para las personas con discapacidad, afortunadamente de los cosos más antiguos y con más solera que tenemos en Andalucía y en España, ¿no? Precisamente por eso, en la concesión administrativa de explotación de espectáculos públicos taurinos de la Plaza de Toros, una de las cuestiones que puntuaba era el hecho, primero, de gestionar el Museo Taurino y el segundo, de ofrecer las mejoras de obras
con el consentimiento del Ayuntamiento, obviamente, y con la dirección de obra del Ayuntamiento y con el visto bueno de los técnicos, que mejoraran las instalaciones de la Plaza de Toros, ¿no? Ya se mejoró el pasado año, en la pasada feria de agosto del 2011, accesibilidades con barandas para las personas, poner barandillas para las personas que iban accediendo a través de los vomitorios. Se puso señalización para personas con discapacidad. Pero bueno, es cuestión de ir mejorando la plaza e ir adaptándola a todos los requisitos, obviamente, ¿no? Señor García Peláez. Muchas gracias, señor alcalde. La primera pregunta es para la señora delegada de Participación Ciudadana. En el pleno del mes de septiembre del año pasado se aprobó en este pleno una moción de Izquierda Unida en la que tomamos el siguiente acuerdo: iniciar el proceso de constitución del Consejo de Movimiento Ciudadano previsto en el artículo 77-78 del Reglamento de Participación Ciudadana, de modo que el proceso esté concluido antes de finalizar el presente año. La pregunta es ¿qué gestión ha hecho para dar cumplimiento a este acuerdo plenario? Sí, muchas gracias por la pregunta. Para pertenecer al movimiento ciudadano tienen que ser, aparte de asociaciones, entidades ciudadanas. Entonces, no todos los colectivos y asociaciones de Antequera están registradas como entidades ciudadanas. Requisito que así explica perfectamente el Reglamento de Participación Ciudadana, que para formar parte del movimiento ciudadano tienen que ser entidades ciudadanas, de las cuales, de las más de 100 asociaciones y colectivos, tanto sociales como vecinales, como culturales, deportivas, etcétera, que se encuentran registrados en el registro municipal de asociaciones y entidades de aquí de Antequera. Nos hemos encontrado que solo hay 28 entidades, asociaciones que están inscritas como entidades ciudadanas. Hemos mandado una carta a todas y cada una de esas entidades ciudadanas, porque son ellas las que tienen que establecer ese movimiento ciudadano, para que si quieren participar y crear ese movimiento ciudadano. Solo hemos tenido la contestación, si no me equivoco y recuerdo mal, de 4 o 5 entidades que quieren formar parte de ese movimiento ciudadano, con lo que entendemos que con las más de 100 asociaciones y colectivos de Antequera, que solo sean 5 las entidades que quieran pertenecer al movimiento ciudadano, lo vemos escaso. De todas maneras, seguimos intentando que la mayor parte de las asociaciones que no son entidades y quieran inscribirse como entidades, y así podemos reforzar y llevar a cabo el movimiento ciudadano. En ello estamos. Muchas gracias. Sí, gracias. De esta forma les recuerdo que según, puesto que estamos ahí de leyes y de cronómetro, que según el artículo 117 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, que está en pleno vigor, dice que los actos y acuerdos de la Autoridad de Corporación Municipal, también plenario evidentemente, adoptados con las solemnidades, son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo a la ley. Vamos, hablando en plata, que lo que se acuerde en pleno es obligatorio. Por tanto, le reitero que el cumplimiento del acuerdo, tal y como se acordó en este pleno municipal. Claro, y se va a hacer, y se está trabajando para hacerlo. Ese es el problema cuando usted pone una moción y pone, es hacer, y le votamos que no, dice, es que votan que no. Claro, es que muchas veces no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la sucesión de los acontecimientos no es en una fecha. Pero claro, yo le dejo que deje que la delegada de participación concluya la labor que está haciendo y se pondrá en marcha. ¿De acuerdo?